los que no asistieron. Bueno, entonces aquí tenemos, dice, enuncia cuáles son los ciclos de los nutrientes microbianos. Entonces, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo y el ciclo del hierro. No voy a entrar a profundizar en cada uno, ¿sí? Eso los trabajamos nosotros en la exposición y ya lo hemos venido trabajando, ¿sí? Y ustedes también lo han trabajado en ecología. ¿Para qué se utiliza el nitrógeno? Por los microorganismos. Entonces, ¿se utiliza para qué? Para síntesis de proteínas, para síntesis de ADN, síntesis de aminoácidos, crecimiento vegetativo de los microorganismos, para aumentar el rendimiento en la agricultura, ¿sí? ¿Cómo se realizó la evolución química de la materia orgánica? Entonces, esta se desarrolló lentamente hacia las formas más complejas y poliméricas a través de las relaciones con la radiación, la energía. ¿Se acuerda que eso lo vimos hace 2, 3 clases? Sí, Donde profe, mirábamos que estuvimos en el foro, ¿no? sí, donde mirábamos que todo esto, ¿sí? Lo que fue la energía, las descargas eléctricas, ¿sí? Todo esto lo que hizo fue que en ese caldo nutritivo que había en el mundo, ¿sí? Empezar a haber cambios, ¿sí? ¿Cuándo se pudo generar la vida en el planeta? Entonces acuérdense que yo les decía que la vida se pudo generar en el planeta solo cuando hubo, ¿qué? Autorreplicación. Antes de eso no había vida en el planeta, ¿sí? Solo habían compuestos químicos que estaban empezando a qué, como a unirse en sí, a formar macromoléculas, pero no había nada más. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuándo hubo vida en el planeta? Solo cuando pudo, ¿qué? Replicarse, cuando hubo, ¿qué? Formación de ADN, ¿sí? Que fue lo primero que encontramos como material genético, que después evolucionó y se formó, ¿qué? El ADN, ¿sí? Sí, señora. ¿Listo? ¿Cuándo se pudo generar vida? ¿Cuáles son las 3 líneas evolutivas de los microorganismos? Esas las estudiamos, esas las tuvimos en el parcial pasado, ¿sí? Que son las arqueas, las bacterias y las eucarias. Eso lo sabemos, ¿sí? ¿Qué importancia tienen las mutaciones en la evolución? Entonces, qué, qué es importante en la mutación de los microorganismos? Entonces, que permite que haya variabilidad de la especie, ¿sí? Que haya intercambio de información de las poblaciones, permite que los microorganismos generen individuos con características más favorables para la supervivencia. Entonces, debido a todas estas mutaciones, ellos permiten que transmitan esa información genética y haber mayor adaptabilidad. ¿Qué pasa? Cuando estos microorganismos eh, mutan, ¿sí? Hay una contraparte donde se pierde como esa variabilidad que había, ¿sí? Y solo sobreviven los que realmente lograron adaptarse a ese tipo de medio porque tuvieron cambios genéticos, ¿sí? Profe, Entonces, señora, es que no se está viendo las preguntas de un momento a otro se dejaron a ver, solo parece que estás presentando, pero no las vemos. mmm, Ahora sí, me pareció. ¿sí? Sí, Espera, señora. ¿y, y se ve grande o pequeño? Pequeño. Pequeño, profe. Espérame, yo lo amplío acá un poquito y no lo amplío todo a ver si es por eso. Ahí alcanzan a ver, Sí, señora. ¿sí? Sí, profe. Bueno, y vamos en la de las mutaciones, ¿sí? Entonces, permite la variabilidad de la especie, redistribución de la información genética, intercambios en la información genética, permite a los microorganismos generar individuos con características más favorables, ¿sí? Que les permiten ellos adaptarse para poder sobrevivir, ¿sí? Adaptarse a diferentes cambios que tenga el medio en el que ellos están habitando. La séptima dice nombrar y explicar un tipo de interacción entre microorganismos, plantas o animales. Entonces, ¿qué dice? Que existen diferentes tipos de interacciones entre las que tenemos, pueden ser positivas o negativas. Yo quiero que profundicen más esta, ¿sí? La de las interacciones. Miren qué interacciones hay, ¿sí? Qué interacciones hay entre microorganismos que ustedes puedan colocar como ejemplo, ¿sí?
No solo el que está acá, por favor miren qué interacciones ustedes pueden encontrar, que eso lo vimos hace 1 o 2 clases, donde los microorganismos, sí, interactúan. ¿Se acuerda que estuvimos mirando lo de los caracoles que raspan, sí, en el fondo del mar y se consumen eso, sí? O lo de las hormigas con los cultivos de los hongos. Miren otras, sí, no solo se queden con las que están acá, sino que miren más. ¿Sí? ¿Qué interacciones hay con los animales también? ¿O qué interacciones, qué microorganismos pueden interactuar, por ejemplo, con las plantas para mayor producción de nutrientes? Que eso también lo estuvimos tocando, ¿sí? Aquí yo todo esto, todas esas 8 es sobre interacciones. Si ve que está muy, muy pequeñito, por favor amplíela, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes ambientales que controlan el crecimiento de los microorganismos? Entonces, ¿cuáles son? La temperatura, la radiación, ¿sí? Entonces yo corrijo acá la temperatura, la radiación, la presión atmosférica, que eso lo estuvimos viendo. La salinidad, que si son aguas muy saladas, pues no van a poder existir diferentes tipos de microorganismos. Es importante que todos estos determinantes del medio ambiente que permite que no en todo lado haya las mismas clases de microorganismos, ¿sí? Entonces hay una selección, dependiendo del ambiente o el hábitat en el que está el microorganismo. Entonces, por ejemplo, si es un ambiente anaeróbico, pues allá no vamos a ver un microorganismo aeróbico, ¿sí? O es un microorganismo que acidófilo, ¿sí? Que puede sobrevivir en unos pHs bajos de 2, pues no vamos a tener uno que, que él sea capaz de estar en pHs altos o en un pH normal, ¿sí? Entonces, todos estos determinantes del medio ambiente lo que hacen es hacer una selección de diferentes microorganismos en diferentes ecosistemas, ¿sí? En la 9 dice, indique cuál es la importancia de los determinantes ambientales. Entonces, esa se las acabé de explicar, ¿sí? Donde nos dice que pues no en todos los lugares hay el mismo tipo de microorganismos, ¿sí? Así como se controla pues el crecimiento y la actividad microbiana, ¿sí? Del microorganismo en el medio ambiente dependiendo de qué, de las condiciones donde ellos estén, ¿sí? Entonces por eso es importante los determinantes ambientales. Defina qué es ecología microbiana. Yo estuve revisando lo que me decía ayer Sharon, creo que fue, o fue Alejandra, de que habíamos visto eh, ecología microbiana en las exposiciones, ¿sí? Revisen esa presentación que yo les envié, ahí también habla de ecología microbiana, ¿sí? Todas estas preguntas, todas estas respuestas están sacadas ¿de qué? De las presentaciones, ¿sí? No de todas, yo cogí solo algunas, no, no son todos los temas que vimos en este periodo, yo cogí solo unos temas importantes y son las preguntas que están acá, ¿sí? Creo que la de la ecología microbiana es la de genética molecular, si no estoy mal, ¿sí? Entonces dice, defina qué es ecología microbiana, entonces ahí me está diciendo en sí qué es la ecología microbiana, que estudia es qué, el comportamiento de los microorganismos en el ambiente, cuál es su interacción con el ambiente, cómo se comporta, cómo se comporta con los diferentes microorganismos o las diferentes especies que pueden haber, cómo interactúa él con las plantas, con los animales, ¿sí? Con los seres humanos, donde puede producir enfermedades, donde puede haber simbiosis, donde puede haber relaciones de mutualismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estudia la ecología microbiana. ¿Cuáles son los dos aspectos en los que se divide la ecología microbiana? Entonces está la cinecología y la autoecología, eso es una definición como tal. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para el estudio de microorganismos en el ecosistema? Entonces dice que hay esto está bien explicadito en esa presentación para que lo lean, en la de genética molecular.
Dice la forma y ordenamiento de los microorganismos in situ, que se acuerda que estuvimos mirando que se pueden mirar cómo es el comportamiento del microorganismo en el sitio donde está, en el suelo donde está ubicado, ¿sí? Lo de los aislamientos y los recuentos, que pues ya miramos un poco de la práctica en el laboratorio donde podemos hacer aislamiento y conteo de microorganismos, eso no lo hemos hecho, pero donde ya vieron algo de lo que es el aislamiento, ¿sí? De cómo se puede aislar microorganismos, de cómo se miran sus características microscópicas y macroscópicas, ¿sí? La actividad biológica global de los microorganismos y las medidas de biodiversidad. Estos 5 ítems están en esa presentación, en la de genética molecular, para que lo revisen. ¿Qué es el plancton? Esta, la 13 y la 14, esa fue uno de los talleres que ustedes realizaron. Esta es la respuesta de uno de los grupos de ustedes, ¿sí? ¿Qué es el plancton, el fitoplancton y sus funciones en el ecosistema? ¿Sí? La 13 y la 14, es de los talleres. ¿Y cuáles son las funciones de los diferentes componentes de los colorantes? Esto sí lo hemos trabajado mucho, ¿sí? Esta también es de una de las presentaciones de ustedes, ¿sí? Donde dice qué funciones tiene cada colorante, ¿sí? Me explica el cristal violeta, el lugol, el alcohol y la safranina, que lo que hace es contrastar las reacciones. No incluí el tema de hoy, ¿sí? No incluí el parcial en el tema de hoy, debido pues que apenas lo vimos. Y este es el taller. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Yo ahora se los mando al correo electrónico. Por favor, revíselo. Amplíen un poquito más la información que les digo de interacciones, ¿sí? Revisen un poquito más lo de la ecología. Y yo creo que con eso estamos listos para el examen, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. El taller no está tan extenso, son 15 preguntas, ¿sí? Por favor, estudienlas juiciosos para que puedan desarrollar el parcial, ¿sí? Preguntas, inquietudes. Profe, la ecología microbiana es lo relacionado con lo del individuo, Sí, población, ecosistema. población, sí. Revise la presentación de genética molecular, donde donde es yo no me acuerdo cuál es, si es la 4 o la 5 de las clases, yo ahorita la busco y se las mando, donde ahí está todo explicado, está bien explicadito, qué son las comunidades, qué son las poblaciones, ¿sí? Sí, señora. ¿Listo? Que Es la, esa es la es la presentación cinco, profe, de creo. las 5, sí, yo creo que es las 5, donde Sí. ustedes presentaron y que yo después les hice la retroalimentación de lo que habían expuesto, ¿sí se acuerdan? Que Sí, después Sí, era una exposición, sí. una clase para eso. Mm. ¿Cómo están con los trabajos? ¿Ya todos están al día? Profe, yo sí Creo tengo que una duda de trabajos, lo de la columna, el informe, ¿para cuándo queda? ese lo dejamos para, ¿cuándo fue que dije? El sábado, creo, que lo dejamos. A final Espérame, de semestre. sábado. espérame, yo miro acá. Espérame, yo Pero no es verifico. el informe,